Hola traders, bienvenidos una vez más a la mentoría ICT 2016, traducida al español por Smart Money Pediri. En este episodio vamos a estar viendo barridas de liquidez o liquidity runs. Este es uno de los conceptos más importantes en la teoría de Smart Money Concepts. Como saben, la liquidez es de suma relevancia en cuanto a análisis del precio. Prácticamente podrían generar una estrategia basada únicamente en la liquidez. Así que en este capítulo vamos a estar viendo qué es la liquidez. Vamos a ver cómo identificarla en el gráfico y algunos otros conceptos bastante interesantes que pueden esclarecer mucho el cómo en el mercado. Así que vamos a arrancar con esta clase, pero primero tengo que aclarar que esto no es una recomendación de inversión. Hacemos esta serie únicamente con fines educativos para que la gente que no habla inglés pueda aprender los conceptos de ICT, de Smart Money Concepts, de una manera más sencilla, ¿no? Todos sabemos que el trading es una actividad de mucho riesgo financiero. Puedes perder tu capital, así que se recomienda que si vas a practicar lo que vamos a ver durante esta mentoría, lo practiques con una cuenta demo, donde no arriesgas nada. Y ya que aclaramos esto, continuamos. Bueno, ¿qué es la liquidez? Liquidez hace referencia al grado en el que un mercado puede ser comprado o vendido rápidamente sin afectar el precio de mercado. Por ejemplo, supongamos que sos una gran institución y tenés muchísimo capital para invertir en un activo, pero resulta que este activo no es el más líquido. Supongamos que vos querés comprar a un precio 1, por poner un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier número, y pones una orden de compra de 50 millones de dólares. Pero para el precio 1 había una cantidad de órdenes de 25 millones de dólares. Entonces, una vez que llena tu orden, el precio se va a tener que mover porque ya no hay más liquidez en ese precio de activo. Entonces vas a tener que comprar a un precio 2 o 1,5, por ejemplo. Donde haya liquidez, donde haya participantes del mercado con una intención de comprar o vender el activo, depende de la posición que vos quieras tomar. Si estás comprando, vas a necesitar gente que quiera vender ese activo al precio al que vos estás queriendo comprarlo. Como dijimos, ya llenamos 25 millones de dólares de órdenes de acá y bueno, por ejemplo, otros 25 millones de acá, y si por alguna casualidad la liquidez en ese precio tampoco alcanza para llenar tu orden, el precio va a seguir moviéndose hacia donde esté la liquidez para llenar tu orden. Es decir, en un mercado poco líquido, tu orden, si es que es lo suficientemente grande, va a afectar el precio del activo. En cambio, en un mercado sumamente líquido como podría ser el Forex, el cual mueve trillones de dólares cada día, si vos metés una orden acá de 50 millones de dólares, lo más probable es que la liquidez que haya en el mercado alcance para completar la totalidad de tu orden sin que el precio se tenga que mover a otros puntos de liquidez. ¿Por qué? Porque hay liquidez suficiente para llenar tu orden en el precio en el que vos estás requiriéndolo. Por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado que en horario de la tarde generalmente suele ocurrir esto. Vos abrís una orden al precio 2, una orden de compra por ejemplo, pero termina llenando tu orden a un precio de 1,5 por ejemplo. Esto se llama spread. ¿Y por qué pasa esto? Justamente porque no hay liquidez en el mercado al precio en el que vos lo estás requiriendo. Por eso llena tu orden generalmente en un precio un poco más abajo si estás en compra y un precio un poco más arriba si estás en venta. Bien, esa teoría de liquidez, si bien es muy interesante, no te va a servir como un trader minorista. Porque, vamos a ser sinceros, el capital que tenemos no sirve para mover el mercado y lo más probable es que la posición que quieras abrir va a ser llenada con facilidad, sobre todo en el mercado Forex en el que hay mucha liquidez. Pero ahora, liquidez en cuanto a lo que se refiere a los conceptos de ICT, se refiere simplemente a órdenes de compra y venta estancadas en el mercado. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un movimiento en el mercado, un swing high que se dice, ¿no? Un movimiento y vemos este máximo creándose, entendemos de que hay alguien que entró en short en esta posición, abrió una posición de venta y esa posición va a estar en ganancia mientras el precio baje, ¿no es cierto? A medida de que el precio empieza a subir, esa misma posición va a empezar a perder sus profits hasta que el precio tradee por encima de su precio de apertura y esa posición pasa a estar en una pérdida. Lo mismo para el caso contrario, cuando vemos un movimiento, un punto mínimo y el precio empieza a subir, entendemos de que hay alguien que abrió una posición de compra acá. Esa posición va a estar en ganancia mientras el precio suba y esos profits van a empezar a desaparecer a medida que el precio vuelva a tradear hacia abajo. Ahora, cuando nosotros vemos este punto máximo, entendemos de que la persona que abrió una posición en corto en ese punto
va a dejar un stop loss preventivo para proteger su capital, ¿no es cierto? Porque si de repente su análisis no era correcto y el precio sube 400 pips hacia arriba, y la pérdida puede llegar a ser muy grande. Entonces dejas una orden de stop loss para que de última pierdas 20 pips. ¿Me entendés? Si el precio se mueve 20 pips en tu contra de tu precio de apertura, cerrás esa operación con pérdidas, previniendo pérdidas más grandes. Lo que vas a notar es que muchas veces el mercado tiende a volver a tradear por encima de estos puntos máximos, justamente para aprovechar la liquidez estancada por encima de esos puntos máximos y por debajo de esos puntos mínimos. A esto nos referimos con liquidez, ¿no? La existencia de órdenes estancadas generalmente por encima de puntos máximos y por debajo de puntos mínimos. ¿Y por qué son atacados estos puntos? Muy simple. Como ya dijimos, una institución con mucho capital no puede simplemente abrir una operación en el precio en el que quiera. ¿Por qué? Porque va a afectar el precio del mercado. Pero si vos como market maker podés hacer de que el precio suba por encima de este punto máximo, vos sabés que hay muchísimas órdenes de compra estancadas en ese punto máximo. ¿Por qué? Cuando vos estás vendiendo en este punto y dejas tu stop loss acá, ese stop loss es una orden de compra. Vos estás comprando ese activo a un precio más elevado para prevenir una pérdida. Entonces, como market maker, si tu interés es vender este mercado y vos podés llevar el mercado hacia un precio en el que hay muchísimas órdenes de compra estancadas, vos podés vender tu posición a esas órdenes de compra. Es decir, estás encontrando una contraparte a la posición que vos estás queriendo tomar. Bueno, hay otro concepto, una vez que entendemos este concepto de liquidez, que va a ser mejor ejemplificarlo con esta situación, ¿no? Nosotros tenemos acá esta acción del precio, como pueden ver, este movimiento hacia arriba, y podemos ver este punto máximo, ¿no es cierto? Como ya sabemos, arriba de los puntos máximos va a haber liquidez. Y después podemos ver este movimiento hacia abajo, el cual es como que tiene mucho, es muy choppy, se diría en inglés, no sé cómo traducir eso, como una acción del precio así muy cortada, podríamos decir, ¿no? Presenta muchos retrocesos, no, no es un movimiento limpio hacia abajo, ¿no? Es un movimiento el cual va creando puntos máximos y puntos mínimos constantemente. Si nosotros estamos acá, ahora mismo, en la acción del precio, ¿no? En el mercado actual estamos en este precio y nosotros estamos esperando de que el precio venga y barra este punto máximo de liquidez. Básicamente vamos a encontrar mucha resistencia. ¿Por qué? Justamente por los puntos máximos y los puntos mínimos que fue creando durante el desarrollo de este movimiento hacia abajo. Si nosotros creemos que se viene una barrida de buy stops, ¿no? Se le dice buy stops justamente porque son stop losses de una posición de venta y sabemos que esa orden es una orden de compra, por lo que ya vimos hace un ratito. Si suponemos que el mercado va a ir a buscar buy stops, ¿cómo sabemos que no se va a detener después de este punto máximo? O de este, o de este, o de este, antes de poder encontrar este punto máximo y tomar esa liquidez. A esto se le llama una barrida de liquidez con mucha resistencia, ¿ok? Porque antes de llegar a este punto máximo va a encontrar mucha resistencia tanto por los puntos mínimos, que actúan como una especie de resistencia, y por las órdenes de buy stops en todos estos puntos máximos. O sea, se va a necesitar una inyección de liquidez increíble, ¿no? Puede ser tanto por una noticia o simplemente por intereses económicos de alguna institución, pero va a necesitar muchísima liquidez para que el mercado pueda llegar hacia este punto máximo. Esta condición de mercado, en la que vemos tanta resistencia de puntos máximos antes de un punto máximo mayor en cuanto a estructura, es una condición con muy poca posibilidad si vos lo que estás buscando es una compra. Y evidentemente lo contrario va a pasar en una situación revertida, ¿no? Si nosotros estamos en este mercado y nosotros estamos buscando que el mercado baje a buscar las órdenes de sell stop, en este caso es sell porque si vos estás comprando y tenés un stop loss es una orden de venta a un precio más barato, ¿no es cierto? Si vos estás suponiendo que el mercado va a ir a buscar sell stops, esta situación en concreto va a ser la que va a tener menor posibilidad de que vaya a buscar el punto mínimo de este movimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque encontramos resistencia por todos estos puntos mínimos y por todos los puntos máximos que el precio fue creando a medida de que empezó a traer para arriba. Esta no es la oportunidad de venta que vos querés buscar en el mercado. Bien, va a haber otras oportunidades, otros modelos, otros gráficos que vamos a ver en este video
que van a tener mayor posibilidad de que sí vaya a concretar una barrida de liquidez. Bueno, acá podemos ver una situación completamente distinta a la que estábamos viendo. Podemos ver cómo el precio crea este máximo y después tenemos un fuerte movimiento hacia abajo. Como pueden ver, fue un movimiento directo, sin retrocesos, simplemente bajo, ¿no? Y tenemos este punto mínimo. Una vez que nosotros vemos que el precio crea este mínimo, después un máximo, después un mínimo más alto que el anterior, y después rompe este máximo de corto plazo, esto da el hincapié a una barrida de liquidez que va a buscar por lo menos este rango. El rango va a estar determinado por el mínimo que rompió antes del movimiento y este máximo que creó antes de que se rompa la estructura del mercado, ¿no? En una estructura bajista, donde vos buscas ventas, vos querés ver una estructura la cual es puntos máximos cada vez más bajos y puntos mínimos cada vez más bajos. Acá rompe esa estructura, crea un mínimo más alto y después un máximo más alto. Esa es una señal de que hay un cambio en la tendencia y el precio va a empezar a entregarse cada vez más arriba. Si vos obtenés una señal de compra después de la ruptura de este máximo, podés estar bastante seguro de que es muy probable de que por lo menos vaya a barrer el punto máximo que acaba de crear. Y así hasta que llegamos a esta parte alta del rango. Mientras más nos acercamos a la parte alta del rango y a esta zona del precio donde el precio viene, por ejemplo, en un rango, cada vez vas a encontrar más resistencia a la hora de romper puntos máximos. Pero mientras estemos en este rango del precio, en el que no hubo mucho movimiento, no hubo mucho trading, podemos esperar de que el precio vaya hacia arriba sin mucha resistencia, así que las órdenes de compra, las señales de compra que nosotros obtengamos en estos precios, en la parte baja de este rango, van a tener más posibilidades. Bueno, y al igual que la gran mayoría de conceptos en el trading, este concepto es aplicable en la situación inversa, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos acá un movimiento muy repentino hacia arriba, sin muchos retrocesos, ¿no? Simplemente directo para arriba. Cuando nosotros vemos este máximo, después este mínimo, después este máximo más bajo que el anterior y la ruptura de un mínimo de corto plazo, podemos esperar un retroceso y si conseguimos una señal de venta, podemos estar seguros de que esa señal va a tener muy poca resistencia a la hora de buscar penetrar el mínimo anterior. Y así va a seguir con poca resistencia hasta llenar por lo menos todo este rango, el cual está delimitado por el máximo que rompió antes del movimiento y el mínimo que creó después de ese movimiento. Vos tenés que entender que cada vez que se crea un punto mínimo, se van a acumular órdenes de stop loss de los participantes que están intentando entrar en compra para seguir con este movimiento. Y cada vez que el precio vaya por debajo de estos mínimos, se considera una barrida de stops, una barrida de liquidez. Y en este contexto en particular, esas barridas de liquidez van a tener muy poca resistencia. Bueno, gente, ahora vamos a ver este concepto un poquito en el gráfico, ¿no? Para que se vea un poquito mejor. Podemos ver este gran movimiento hacia abajo durante la sesión de London. Este es un gráfico intradiario, ok, son 15 minutos por vela. Y tenemos la creación de este mínimo durante la sesión de London. Después, durante la sesión de Nueva York, podemos ver la creación de este máximo y cerramos con este mínimo. Después, el mercado cierra y podemos ver cómo, en lugar de seguir bajando, el mercado viene y busca liquidez por encima de este máximo. Ok, entonces ya tenemos el quiebre de estructura que nos daría el hincapié para buscar precios más altos. Acá empieza la sesión de London. Podemos ver cómo el precio tradea hacia abajo y no rompe este mínimo. ¿Cuál es el objetivo siguiente? Estos máximos de corto plazo. Podemos ver cómo el precio viene hacia arriba y ataca esta liquidez, hace esta barrera de liquidez con muy poca resistencia. ¿Okay? Simplemente pasa directo, no presenta mayor problema para pasar por encima de esta liquidez. El precio vuelve a tradear hacia abajo. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Este máximo de corto plazo. Y podemos ver cómo el precio pasa directamente por ese nivel. Hasta que llegamos a este punto de acá, donde se puede apreciar un order block y un fair value gap, el cual es llenado en este punto. Y empezamos una distribución bajista nuevamente. Pero hasta llegar a este punto, podemos ver cómo el precio continuamente va creando estos máximos. Después tiene un retroceso y ataca estos máximos directamente. Y así va a continuar distribuyendo hasta llegar a la zona con más resistencia, que en este caso es esta zona donde hubo más trading. Cuando vos estás viendo esta acción del precio, lo que vos tenés que pensar es que los market makers están acumulando compras en este precio para después distribuírsela a los participantes con sus órdenes de stop.
Es decir, acumulan compras y después venden esas posiciones a los participantes que tenían órdenes de compra acá, ¿no? Si vos estabas vendiendo y tenés tu stop loss acá arriba, ya sabemos que es una orden de compra. Entonces el market maker puede distribuir su posición a todos los participantes que están queriendo comprar por encima del mercado. Nuevamente, el mercado retrocede, los market makers acumulan órdenes y distribuyen esas órdenes de compra por encima de la liquidez de los puntos máximos que se van creando. Y bueno, traders, eso va a ser todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que les haya resultado interesante el tema de hoy. Como siempre les voy a recomendar que vayan a smartmoneypedigree.net, donde van a poder conseguir la mentoría completa en español y en inglés, además de un servicio de señales que está muy bueno. Y eso va a ser todo por hoy. Acuérdense de no sobreoperar, no sobreapalancarse y tener mucho cuidado. Y que tengan una muy buena semana de trading. Nos vemos en la siguiente semana con la próxima clase. Hasta pronto.